Buenos días, alumnos de primero de bachillerato. Hoy es día 16 de junio y vamos a continuar estudiando las derivadas. Bien, nos quedaba pendiente una tarea que expuse en la última ocasión. Haya la ecuación de la recta tangente a una función en el punto 0 y en el punto 2. Ahí tenéis la función x cuadrado más 4x más 3. Para hallar la pendiente de la recta tangente, necesitamos hallar en el punto 0 es f' de 0 y en el punto 2 es f' de 2. Luego ya veremos cuál es el punto que se toma. Bueno, el punto es el de coordenada x igual a 0, hay que hallarla ahí, y luego el x igual a 2 hay que hallarla ahí. Bien, vamos a hallar primero la pendiente entonces. La pendiente es la derivada f' de 0, que es el límite cuando h tiende a 0 de, pues la misma definición de siempre, f de 0 más h menos f de 0 partido por h. Es decir, en este caso, donde ponga aquí 0 más h es h. Por tanto, donde ponga x pondremos h al cuadrado más 4h más 3 menos, y aquí f de 0, donde ponga x pongo 0. 0 cuadrado más 4 por 0 más 3. Bien. Entonces, hacemos cálculos, quitamos el 3 con el 3 de aquí y nos queda simplificado esto. Este límite es del tipo 0 partido por 0, que se resuelve sacando factor común h, como siempre, sacamos la h y ahora ya aplicamos el límite cuando h tiende a 0, esto es 0 más 4, que es 4. Por tanto, la pendiente en x igual a 0 es 4. ¿Y el punto? Bueno, pues si x vale 0, sustituís aquí 0 más 3 y vale 3. Es el punto 0,3. Por tanto, la ecuación punto pendiente, que es la que vamos a utilizar, y menos la y del punto, y menos 3 es igual a m por x menos la x del punto, que es el 0. Y luego ya paso a la explícita, llevándolo todo para el miembro de la derecha, salvo la y, claro. En el punto 2, en el punto de abscisa 2, hacemos la derivada para hallar la pendiente. Es el límite cuando h tiende a 0 de f de 2 más h menos f de 2 partido por h. Bien, sustituís 2 más h en la función. En x, donde ponga x, pondréis 2 más h al cuadrado, más 4 por 2 más h más 3, que es lo que tenéis aquí, menos f de 2, que es sustituir la x por 2. 2 al cuadrado más 4 por 2 más 3. Bien. Hacemos este desarrollo del cuadrado de 2 más h, etcétera, todas estas operaciones y también esto. Y como veis, los términos que no tienen h se van simplificando los de la izquierda con los de la derecha. De manera que os queda al final h al cuadrado más 4 más 4, 8h partido por h. Como siempre, hay que sacar factor común h y nos queda el límite de h partido por h. Lo simplificamos. Límite cuando h tiende a 0 de h más 8, que es 8. Por tanto, la pendiente es 8. Y el punto, si x vale 2, lo sustituís en la función y es igual a 4 por 2 al cuadrado más 4 por 2, 8, más 3, 4 y 8, 11 y 3, a ver, esto no estaba, 4 y 8, 12 y 3, 15, sí. Vale, aquí hay un más, ¿eh? Bien. El punto es el 2,15 y hacemos igual que antes la ecuación punto pendiente y la encontráis. Bien. Vamos a pasar ya entonces al siguiente concepto, que es la función derivada. Hasta ahora hemos visto la derivada en un punto, pero ahora vamos a ver el concepto de función derivada, es decir, la derivada para cualquier x. Entonces, simplemente la función derivada de una función f de x es la función f de prima, que va de r en r, tal que f' de x es el límite, pues la misma definición, cuando h tiende a 0, solo que ahora ya no ponemos un punto concreto, sino un punto genérico x. F de x más h menos f de x partido por h. Vamos a hacer un ejemplo y luego lo aplicamos a cualquier x. Por ejemplo, si la función es esta, el límite, como siempre, f de
x más h será 3 por x más h al cuadrado menos 2 por x más h. Y ahora menos f de x, que será 3x cuadrado menos 2x. Bien, desarrollamos esto y simplificamos al restar esto. De manera que siempre van a quedar los términos con la h nada más. Aquí ya tenéis todo simplificado, sacamos factor común h y resolvemos la indeterminación, y ahora ya aplicamos el límite y nos va a quedar 6x menos 2. Bueno, pues ese es el límite o sea, eso es f' de x. Ahora bien, puedo aprovechar y decir, bueno, ¿y cuánto vale f' de 0, f' de 2, f' de menos 1? O sea, lo que hemos venido haciendo antes, lo podemos hacer ahora, pero a partir de la función de ir a hacer la derivada primero y luego lo aplicamos al punto de abscisa que queramos. Por ejemplo, f' de 0, pues si f' de x era 6x menos 2, f' de 0 será 6 por 0 menos 2. f' de 2, pues 6 por 2 menos 2. f' de menos 1, 6 por menos 1 menos 2. Y ya está. Derivadas sucesivas. Hasta ahora hemos hecho la derivada, lo que se llama la derivada primera o la función derivada. Ahora vamos a hallar derivadas sucesivas que consiste en volver a derivar la derivada que teníamos. La derivada de f' de x es lo que vamos a llamar derivada segunda. Y se escribe con dos comillas, f segunda de x. La derivada de f segunda de x es f tercera. La derivada de f tercera es f cuarta, etcétera, y así sucesivamente. Aquí tenéis una tarea para que os entretengáis un poco. Primero una función derivada de 4 por x al cubo. Bueno, como es x al cubo, tenéis que va a apareceros el cubo de un binomio. Bueno, pues hacéis el cuadrado, lo hacéis aparte, hacéis el cuadrado y luego multiplicáis por el mismo y ya está, como veáis. Y luego la función raíz de x, pues a ver cómo os apañáis para hacerlo. De todas formas, en la próxima conexión ya os lo haré yo. Y el segundo ejercicio, haya las derivadas segunda y tercera de esa función. Os va a llevar un poquito de trabajo, sobre todo la derivada primera, por la misma razón que ocurre en este, con el x al cubo. A ver cómo lo trabajáis, para practicar un poquito. Y ahora vamos a ir a lo práctico, que es aprendernos las reglas de derivación, porque es muy poco práctico tener que estar usando la definición de derivada. Y eso hasta ahora que hemos estado usando, pues prácticamente solo funciones polinómicas. Entonces vamos a aprender las reglas de derivación. Os las voy a poner aquí en orden más o menos. Primero la función constante f de x igual a un cierto número c. 3, 5, menos 4, raíz de 7, el que queráis. Su derivada es 0. Y aquí tenéis la demostración, que no tiene ninguna complicación como veis. F de x más h siempre va a ser 0. Y f de x y f de x también, pues c menos c es 0. Luego límite cuando h tiende a 0, de 0 partido por h ya directamente es 0. Bien, la función que vamos a ver ahora es la función f de x igual a x, su derivada es 1. Volvemos a hacer la demostración, aplicando la definición, y veis que f de x más h es x más h, y f de x es x. Bueno, pues simplificáis y el límite os va a quedar de h partido por h, que es 1. Luego la derivada es 1. Es decir, aquí tenéis una función constante que es x elevado a 0. Esta es x elevado a 1. Y entonces lo suyo sería calcular f de x igual a x al cuadrado, x al cubo, etc. Vamos a dar ya la regla general para las funciones potenciales. Cuando f de x igual a x elevado a n, cuando n tiene cualquier valor, aunque lo hemos puesto n, que parece que tendría que ser un número natural, puede ser cualquier número real. Es decir, puede ser una fracción,
etcétera. Siempre se aplica lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, la derivada es esta. Es n, el exponente, lo bajamos multiplicando y x le rebajamos el grado una unidad. Por ejemplo, si f de x es x al cuadrado, f' será bajo el 2 por x elevado a 2 menos 1, que es 1, 2 por x. Si f de x es x a la quinta, pues sería, f' sería bajo el 5 y luego por x elevado a 5 menos 1, 4. Y ahora ya para la raíz, por ejemplo, raíz de x es una potencia, es x elevado a 1 medio. Entonces f' de x será bajo el 1 medio por x elevado a 1 medio menos 1. Exactamente la misma regla. 1 medio menos 1 es 1 medio menos 2 medios, es decir, menos 1 medio. Entonces, esto es lo mismo que 1 partido por 2 por x elevado a 1 medio, y ya expresado como raíz, 1 partido por 2 raíz de x. Y si lo que tenemos es una potencia de exponente negativo, por ejemplo esta, 1 partido por x, que es lo mismo que x elevado a menos 1, la derivada se vuelve a aplicar lo mismo. Bajamos el menos 1 por x elevado a menos 1 menos 1, es decir, menos 2. Por tanto, menos 1 partido por x elevado a 2. El cuarto caso, la función exponencial f de x igual a una base cualquiera a elevado a x. La derivada será a elevado a x por el logaritmo neperiano de a. Bueno, de la función exponencial, la que siempre o la que muchas más veces se utiliza es esta. Cuando tú tomáis la base e, ¿qué ocurre? Que entonces f de x es igual a elevado a x, la derivada será e elevado a x por el logaritmo neperiano de e, que es 1. Por eso sale que la derivada es e elevado a x. Función logarítmica. Si f de x es logaritmo en base a de x, su derivada es 1 partido por x por logaritmo neperiano de a. Y vuelvo a decir lo mismo, se suele utilizar sobre todo la función logaritmo neperiano de x. Y su derivada será 1 partido por x por el logaritmo neperiano de la base, que en este caso es e. Y por tanto, la base del logaritmo neperiano es e. Y por tanto es 1 partido por x. Funciones trigonométricas. Aquí os pongo todas seguidas. La función seno, su derivada es el coseno. Función coseno, su derivada es menos el seno. La función tangente, su derivada tiene dos expresiones. Una es 1 más tangente al cuadrado de x y la otra es 1 partido por coseno al cuadrado de x. De una a la otra podéis llegar fácilmente, pues, por ejemplo, de esta a esta, simplemente consideráis que la tangente al cuadrado es seno cuadrado partido por coseno al cuadrado, lo sumáis y os dará al final esto. Bueno, la función arcoseno, arcocoseno y arcotangente no son habituales ahora, entonces aún así todas las pongo porque luego para las integrales, como la integral es la función, la operación de alguna manera inversa a la derivada, pues entonces interesa ver que estas nos van a llevar su integral a estas. Bueno, eso cuando llegue su momento, que será más bien el año que viene. Bien, operaciones con derivadas. No solo hay que saber cuáles son las derivadas de las funciones en general, que veis que no son muchas, sino que luego hay que saber operar con derivadas. La derivada de una suma de funciones es la derivada de la primera más la derivada de la segunda. Aquí os he puesto la demostración, no es necesario que la hagáis, pero bueno, para que la tengáis. Es sencilla, simplemente lo que hago es separar este límite en dos fracciones, y ya está. Entonces me salen las dos derivadas. Eso vale tanto para la suma como para la resta. La derivada de una diferencia es la diferencia de las derivadas. Si la derivada de un número por una función es el número por la derivada de la función. Lo mismo, os lo pongo aquí, veis que no es complicado y no tiene más que contar.
Pasamos a la derivada de un producto. La derivada del producto de F por G, esta os la tenéis que aprender. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y aquí tenéis la demostración. Bueno, por si alguno quiere verla y entretenerse, es bonita, pero vamos, no es necesario sabérsela ni mucho menos. Fijaos que lo que he hecho ha sido, en esta expresión, quitarle esto y añadírselo también. Y luego agrupar esto con el H y esto con H. Separarlo en dos límites y ya está. Y aplicar límites. Pero no lo voy a hacer. De hecho, aquí tenéis la derivada del cociente, que también requiere hacer unos arreglos, pero ya ni la voy a desarrollar. Simplemente os digo cuánto vale la derivada de f partido por g, que es la derivada de f por la derivada por g sin derivar, menos numerador sin derivar por derivada del denominador, partido por el denominador al cuadrado. Y finalmente, la regla de la cadena, muy, muy importante. Muy importante. Bien, la regla de la cadena es lo que os pongo aquí. F compuesto con G derivada de esa función es G de f de x, la derivada de esta, por la derivada de la función que hay dentro, por f' de x. Vamos a hacerlo con un ejemplo y veréis que es muy fácil y que luego se aplica de manera rápida. Os doy dos funciones, la función f x al cuadrado y la función g coseno de x. Entonces, la composición f compuesto con g, ya lo hemos hecho más veces, será g de f de x, es decir, g de x al cuadrado. Y g de x al cuadrado es que donde ponga x, donde ponga aquí x, ponía coseno de x, pues donde ponga, si aquí pone x al cuadrado, pondré coseno de x al cuadrado. A esta función la voy a llamar h, la función composición, y voy a derivarla. Bueno, pues según lo que dice aquí, es la derivada de la función g, que es esta, la derivada del coseno, que es el menos seno, menos seno de x al cuadrado, porque la función g de f es coseno de x al cuadrado. Y ahora multiplicado por la derivada de la otra función, que es la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Por lo tanto, menos 2x seno al cuadrado de x. Vamos a ver. Ahora lo pongo con otro ejemplo y veréis que es fácil. Tenemos esta función, ya la llamo directamente f de x. Es una función compuesta también. Las funciones que se componen aquí son la función raíz de x y la función e elevado a x. Bien, pues entonces la regla práctica es, ¿cuál es la función que me encuentro por más fuera? La raíz. Pues derivo la raíz como si lo que hay dentro fuera una x. Es decir, la raíz de x, ¿cuál era? La derivada. 1 partido por 2 raíz de x. Bueno, pues lo que tengo dentro lo pongo ahí. Y ahora multiplicado por la derivada de lo que hay dentro. ¿Cuál es la derivada elevada a x? E elevado a x. Por lo tanto, esta sería la función, la derivada. Se puede simplificar. Yo ahora lo que me interesa es hacer la derivada. Otro ejemplo. Seno del logaritmo neperiano de raíz de x. Aquí ya tenemos tres. El seno, el logaritmo y la raíz. Entonces, la derivada será, primero hago la derivada del seno, que es coseno de lo que hay dentro, como veis. Luego hago la derivada del logaritmo, que es 1 partido por lo que hay dentro, 1 partido por la raíz de x. Y finalmente multiplico por la derivada de lo que hay aquí, la derivada de la raíz, que es 1 partido por 2 raíz de x. Luego se puede simplificar, hacer operaciones, pero a mí ya digo, lo que me interesa es que sepáis hacerla. Bueno, nos hemos quedado un poquito a medias porque me parecía mucha materia para daros en una sola sesión, pero tenéis un poquito de tarea, entreteneros con eso y voy a intentar esta misma semana volver a conectar para empezar a hacer ya ejercicios con las reglas de derivación, no solo con las reglas, sino también con las operaciones con derivadas.
¿De acuerdo? Bueno, pues entonces aquí lo dejamos. Ya nos vemos. Intentaré, ya digo, que nos veamos lo antes posible dentro de esta semana. Hasta luego.